Primero éramos esclavos del pecado. Luego fuimos libertados del pecado. Y ya una vez que estamos libertados, que todos estamos viendo que están en ese proceso, ¿qué sigue después de eso, Artemio? ¿Qué sigue después de ser libertados? ¿Volvernos qué? Volvernos conquistadores. Conquistadores. Primero éramos esclavos, luego fuimos libertados y ahora tenemos que volvernos conquistadores. Yo decía hace rato en el devocional cómo nuestro hermano Job va a pasar, la quiero llevar a una etapa de ser conquistador. Él ya pasó de la etapa de ser libertado de la esclavitud. Y ya ha permanecido ahí libre, ¿verdad? Y ahora quiero llevarlo a ser un conquistador, ¿no? Como lo hicimos con nuestro hermano Julián, nuestra hermana Graciela, los mandamos, ¿verdad?, a que conquisten la zona maya, por ejemplo. O nuestra hermana Blanquita en Boca del Río, está conquistando ahí las almas. O como lo está haciendo nuestro pastor Samuel Paz, conquistando allá en Acacoyagua, Chiapas, Escuintla y toda esa zona. Amén. Pero para llegar a esa etapa de conquistador, primero tiene que conquistarse usted a sí mismo. Tiene que combatir, ¿verdad? Combatir, incluso padecer, ¿verdad? Resistir hasta la sangre. Hay veces eso de la sangre se parece a aquella oración que hizo Jesús cuando allí en el monte de los olivos orando y como gotas de sangre que caían de su rostro. Es esa sangre que salía del esfuerzo que él hacía por ser libertado de esa decisión tan importante. No se haga mi voluntad, ¿verdad? Pero no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Y él entendió que la voluntad de Dios, que él padeciera, que él muriera hasta la muerte, que fuera obediente hasta la muerte, para podernos libertar a nosotros y libertar a las naciones, al mundo, para poder reconciliar al mundo con Cristo. Pero primero tenemos que batallar. Yo quiero llevarlos a algunas conclusiones de la semana pasada. Gálatas 2, 19 al 20. Ya ve que la semana pasada estuvo aquí la presentación del grupo de artes y luego se presentaron las obras de teatro. Y a mí ya me dejaron hasta el final y bueno, ya estábamos todos cansaditos, pero Dios fue propicio y salimos de aquí como a las 4 de la tarde, ¿verdad? Pero hoy no, estamos más mesurados como siempre. Fue un día especial la semana pasada. Gálatas 2, 19 al 20 dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Debe morir a la ley para vivir para Dios. Eso lo dice un judío. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué más dice, hermana Anita? Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya. Ahora tú tienes que morir al yo. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Nadie que quiera irse a predicar el Evangelio como misionero a alguna zona de la tierra, de nuestro país o de la tierra, puede ir, ¿verdad? Y entero en su yo entero. ¿Sabe qué va a pasar? Allá media predicación se va a enojar con su esposa y se va a agarrar del chongo. Y yo te dije que no viniéramos porque no ha muerto el yo. Pero tiene una persona que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vive Marisol. Y ya no vive Karina. Mas vive Cristo en mí. Ya no vive el viejo hombre. Ya no vive, ¿cómo se llama? ¿Cómo se apellidan? Contreras. Ya no vive Ramos. Ya no vive, dígame su apellido, no tenga miedo. Ya no vive Paz. No, Antonio, Paz Antonio, ¿cómo es? Ya no, y así digo, para que mi hermano se pueda ir a Cacoyagua, ya no vive Paz, ya no vive Antonio. Pastor Samuel Paz Antonio, ¿verdad? Es así. O al revés, Antonio Paz. Bueno. Para que yo esté aquí, tuvo que haber muerto todo.
Entonces por eso ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, porque todavía la carne está ahí, lo vivo en la fe. Y la carne puede ser un enojo, puede ser una cosa que me hagan, puede ser ahí una palabra, una grosería, eso es la carne, pero yo ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa en mi vida, con tal de que acabe yo la carrera, ¿no? Con tal de acabar el ministerio. Entonces tienes que morir. Mire cómo dice Romanos 8:10. Romanos 8:10 dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. ¿Qué es lo que está diciendo ese pasaje, hermana Verónica? Dice este pasaje que tiene que morir el pecado. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Usted debe morir al pecado. Pecado es todo aquello que hacemos que a Dios no le agrada, ¿no? Robar, mentir, extorsionar, tener malos pensamientos, fornicación, adulterio, lujuria, lascivia, mentira, amargura, hechicería, idolatría. Entonces a causa, más el espíritu vive a causa de la justicia. Entonces cuando usted muere el pecado, entonces el espíritu vive. Amén. El espíritu de Dios vive en usted y Él se manifiesta en usted y usted está en el poder de Dios. Imagínense, vamos a ir a guerrear, no podemos ir en la carne, no podemos ir en nuestros pecados, tenemos que ir en el espíritu. No se puede predicar el evangelio yendo en el pecado, no puede usted ir ya con trasfondos de mentira, trasfondos de robo, trasfondos de cualquier cosa. Tiene que ir limpio de todas esas cosas. Limpio. Romanos 8:12 al 13. Lea conmigo, por favor, ahí mismo, aunque sea la versión distinta. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿A qué tenemos que morir, hermana Magdalena Ruelas? A las obras de la carne. Tiene que morir a las obras de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, lascivia, enemistades, pleitos, contiendas, disensiones, orgías y cosas semejantes a estas, las cuales quien practica tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Tiene usted que morir a las obras de la carne. Amén. Entonces tiene que combatir hasta la sangre contra todo eso. Contra todo eso. Hay que hacer una vida disciplinada a eso. Una de las cosas que tiene que hacer todos los días, me propongo. No me estoy refiriendo a aquella canción que decía hoy, me propongo. Usted se propone hoy no robar, no mentir. Hoy no voy a enojarme. Hoy yo me propongo no pelear con mi marido. ¿No? Usted se propone cambios todos los días. Hoy me propongo amar. ¿No? Y cuando hay tribulaciones y aflicciones, usted se propone permanecer firme en medio de las tribulaciones, porque dice la Biblia que la prueba produce paciencia y la paciencia produce amor. Entonces la tribulación produce prueba, la prueba paciencia y la paciencia amor. No tiene que morir a esas cosas. Ahora fíjese, Colosenses 3:5 al 6. Nosotros tenemos que llegar a ese grado de combatir. Fíjese cómo el Señor nos enseña a pelear, nos enseña a guerrear. La vida cristiana tiene que ser así. Colosenses 3:5 al 6. La vida es una constante lucha. No queremos combatir. No preferimos quedarnos quietos, sin invertir más esfuerzo. Pero 3:5 al 6 dice, léalo conmigo, aunque sea de versiones distintas.
Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicaciones, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Usted tiene que morir a lo terrenal, a las discotecas, a los salones de fiesta, o a las cosas que se hacen, que son del mundo. Cualquiera que se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Porque del mundo salen los malos, dice la Biblia, dice que los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida del mundo proviene. Y cualquiera que se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios, ¿verdad? Entonces los deseos de los ojos, por ejemplo, sería pornografía. Los deseos de la carne, alcohol, hasta la pereza es pecado. Hasta la pereza, deseo de la carne que está dormida. No, la vanagloria de la vida, el querer títulos honorarios, querer ser el líder, ser el nombrado ahí, conocido, ¿verdad? Hoy en día es peligroso, mejor pasa usted desapercibido. Estaba diciendo mi yerno Gerardo que él trabaja al lado de donde él trabaja en una ferretería. Casi en sus ojos llegaron a secuestrar al hombre. Él estaba metido en las oficinas, su trabajo, pero alguien lo llamó y no has visto a los muchachos. No, pues no hay nadie, ahora vamos a ver. Se metieron y en un cuarto estaban encerrados, golpeadas las personas. Y les abrieron, salieron, se habían llevado al dueño de la ferretería. Pues la gente quiere títulos. Y cuando la gente sabe que eres una persona importante, entonces pudiera ser que la gente ponga sus ojos sobre ti. Entonces, esas son las vanaglorias de la vida, los deseos de los ojos, los deseos de la carne. Hay que morir a lo terrenal. Primera de Pedro 4:3. Vamos a leerlo juntos. Primera de Pedro 4:3. Dice: basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Entonces basta ya lo que hiciste en el pasado, ya lo que hiciste en el pasado. Ahora sí que lo pasado, ya lo pasado. Basta ya el pasado. Allá hubo muchas cosas horribles que se hicieron. Dice que este pasaje, dice que hubo concupiscencias, que hubo disipación, te gastaste el dinero en lo que quisiste. Pero basta ya lo pasado. Este pasaje, entonces tiene usted que morir al pasado. Tiene que combatir contra el pasado. Y a veces tenemos guardadas en la casa fotografías, trofeos. Hasta una botella de licor es un trofeo. Y tiene que morir al pasado. Rompa, tire esa botella. Porque ese es el pasado, pues. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿No? Y tiene que romper con eso, con el pasado. Eso evoca cosas que usted hizo y eso lo hace regresar. Usted va hacia allá, pero lo hace regresar a su pasado. ¿No? Las cosas viejas pasaron. Filipenses 2:5. Filipenses, poco antes de Pedro, te va a encontrar ahí. Filipenses 2:5 al 8. Haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Entonces el pasaje está diciendo que tenemos que despojarnos de la posición. No hay que aferrarnos a lo que somos o lo que éramos. No era cosa aferrarse a ser lo que éramos. Jesús es Dios, pero no se aferró a ser Dios, sino que se hizo semejante a nosotros. Y se hizo siervo, se hizo humilde y se hizo obediente hasta la muerte. Entonces tiene que despojarse de esos títulos. A veces llegamos a la iglesia y traemos el título de doctor o de ingeniero y nos aferramos a nuestra posición de doctores. Uno tiene que despojarse, humillarse, hacerse siervo, hacerse obediente. ¿No? Alguna vez un hermano que se congregaba aquí, empresario, y iba muy bien, se fue al instituto, él quería aprender, saber más. Y entonces le dije yo, hermano, yo veo que va usted muy bien, este año le toca estar en servidores. Y entonces me dijo, si hay que ponerse ese mandilito, yo no le entro, dijo. Me le dijo mandilito, le digo, no se llama mandil, se llama efod. Dice, pero si usted no quiere, no hay ningún problema. La semana siguiente me dijo, está bien, pues sí, le voy a entrar. Y fue uno de los mejores servidores de la iglesia. Estábamos en un lugar donde tenía una parte así cubierta, pero había mucho pasto aquí en la esquina, lo que ahora es Aurrera. Y entonces a veces los hermanos ya todos iban y dejaban sillas y cosas ahí en el pasto. Y entonces en esa ocasión estaba la lluvia, pero sí duro. Y él, el único que se veía que ya todos se habían ido, nada más quedaba mi esposa, yo y él. Y entonces le digo, hermano Manuel, ahí hay una silla, sí, ahorita voy. Y ya se metió en las aguas, trajo todas las sillas, las limpió, las secó, las guardó, se empapó. Y entonces dije, ahí hay un corazón de siervo. Ahí hay un corazón de siervo. Y se olvidó de su título de empresario. Tiene una empresa de lámparas y luces, esas cosas. Y vendía cosas de 1 millón, de 2 millones, vendía de producto. Entonces, nuestro querido hermano ya partió con el Señor, pero él demostró, pues, ser un siervo, ¿no? Entonces, tuvo que despojar de esos títulos. Filipenses 3, 13 al 14. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Sabe que tiene que despojarse? ¿De qué tiene que despojarse según este texto? ¿De qué será? Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiendo a lo que está delante. También habla del pasado, pero habla de sueños. A veces sueños, hay etapas de nuestra vida esa etapa fue la mejor de nuestra vida, la más maravillosa. Y uno quiere aferrarse a esa etapa de tu vida. Hay los coritos que se cantaban en esa etapa de tu vida. A los cantos de ese tiempo, de la enseñanza, del tiempo en que salíamos a evangelizar, o de glorias pasadas. Entonces uno quiere despojarse de esas glorias pasadas. Vienen nuevas glorias, Dios nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria, ¿no? Hay quienes se estancan en la etapa de los 60 y ya tienen 60 años y se visten como rock and rolleros porque es la etapa que les gustó, ¿no? Pero hay que despojarse de esos sueños y proseguir a lo que sigue, hacia adelante. De otra manera te estancas ahí y entonces no eres feliz. Y Dios dice que mueras esas cosas. Prosigue a la meta, al premio del supremo llamamiento. Uno se puede quedar allá atorado en un fracaso a lo mejor. Ya deje ese fracaso, reciba el aprendizaje que haya recibido de ello y prosigamos a la meta. Pero fíjense qué importante es que nosotros aprendamos a morir
a esas cosas, pero eso implica padecer, ¿verdad? Combatir, como decíamos hace un momento, en Hebreos capítulo 12, leámoslo de nuevo, para que vea usted, a eso se refiere cuando dice, el versículo 3, considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismos, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido, padecido hasta la sangre, hasta la muerte, dice otra versión, combatiendo contra el pecado. Estamos en el 12:4 de Hebreos. Combatiendo contra el pecado, contra el yo, contra las obras de la carne, contra lo terrenal, contra el pasado, contra nuestra posición social, contra los sueños que tuvimos. Tenemos que despojarnos de esas cosas. Entonces, tenemos que padecer porque necesitamos hacer esfuerzos, porque Dios nos quiere llevar a ser conquistadores, Dios nos quiere llevar a otro nivel. Ahora, los tiempos no son muy fáciles, estos tiempos son muy peligrosos, son tiempos muy inestables. Lo que está pasando en Venezuela nos debe servir de ejemplo. La situación allá está muy fuerte. No hay luz, ahora ya recortaron más la luz en aquel lugar. Antes eran 3 días, ahora son creo 4 días, algo así anda la cosa por allá, ¿verdad? Nuestro país, pues, con tanta maldad, tanto pecado, declaramos pues que no, ¿verdad? No va a pasar, pero está escrito que va a haber muchos padecimientos y no queremos que vengan esos padecimientos. Pero pudiera ser que la iglesia cristiana tenga que enfrentar padecimientos. Hay leyes que están ahorita siendo analizadas por las cámaras de diputados para no evangelizar, por ejemplo. Prohibido tocar puertas, prohibido anunciar el evangelio en las calles. Eso es lo que ellos están promulgando en sus nuevas leyes o proponiendo, ¿verdad? No se diga la ley de igualitaria. Ahora están obligando a las iglesias cristianas a casar a los de este tipo de pensamientos. Entonces, obviamente, esa es una forma de padecer, es una forma de sufrir cierta persecución. Aunque no se compara con lo que está viviendo Asiria o algunos otros países de Afganistán, donde ser cristiano te cuesta la vida, ¿verdad? Vamos, por favor, a leer un texto que es Hebreos 5:8, y este nos habla acerca del Señor Jesucristo, cómo Él tuvo que padecer, los discípulos, Jesús le dijo a sus discípulos, ¿podéis beber la copa que yo bebo? ¿Qué dijo el Señor, los discípulos, hermana Margarita? ¿Qué dijeron los discípulos? ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber? ¿Qué dijeron los discípulos? ¿Qué dijeron? Sí podemos, dijeron. Y Jesús dijo, no sabéis lo que decís, pero ciertamente la beberán. Cuando hablaba de la copa, Jesús se refería a lo que él iba a padecer en la cruz. Por eso dijo, Padre, no pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, ¿se acuerdan? Y entonces Jesús dijo, ciertamente van a padecer, la van a beber, hablando de padecimientos. Casi todos los discípulos de Jesús murieron en situaciones terribles. Solamente Juan, el apóstol Pablo, que estuvo desterrado a la isla de Patmos, es el único que no se menciona que haya muerto terriblemente. Pero se dice que él fue metido en un perol de aceite caliente y sobrevivió a ese castigo. Eso no lo dice la Biblia, eso lo dicen los historiadores. Y después eso fue desterrado, se recuperó y ahí escribió Apocalipsis. Entonces, pero muchos murieron crucificados, aserrados, terribles, ¿no? Entonces, por eso hablaba de la copa que habían de beber sus discípulos. Pero este pasaje de Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces, yo quiero hablarles hoy acerca de la importancia de comprender que hay otro tipo de padecimiento que se puede venir sobre la iglesia. No el padecimiento que acabo de hablar ahorita a ustedes, el de morir al viejo hombre y demás, sino hay otro tipo de padecimiento que puede venir y que de alguna manera sufrimos en el transcurso de nuestro crecimiento espiritual,
De repente ya te vas con los aleluyas, ya no te juntas con los buenos, cosas así, ese tipo de críticas por ser creyentes. Nuestros padres lo hacen, nuestros familiares, nuestros esposos inconversos también pueden llegar a causar cierta, pues padecer por causa del Evangelio, ¿verdad? Pero este pasaje dice que Jesús, a pesar de que era hijo, padeció, y en ese padecer aprendió obediencia. Fíjense que aquí yo quiero enmarcar algunas cosas. Nosotros necesitamos aprender obediencia. Dios permite el padecimiento para que aprendamos obediencia. Hay dos tipos de obediencia. Hay dos tipos. Según la palabra de Dios dice en Romanos 8:17, dice así, gloria a Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Bueno, este es un texto anterior al que yo quiero mencionarles, pero este es importante, porque el texto anterior dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y este pasaje dice que si eres hijo, también padeceremos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces el Señor Jesús padeció, a pesar de que era hijo, padeció y aprendió obediencia. Y este pasaje nos dice a nosotros, si somos hijos, somos herederos juntamente con Él, si es que padecemos juntamente con Él, dice ese pasaje, y juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Ahora que nos vamos a ir a Guerrero, por ejemplo, se habla de bloqueos en la carretera. Se habla de alguna cosilla por ahí. Guerrero está más fuerte en Oaxaca y esos lugares que acaban de anunciar que ya liberaron Tuzla, me parece, que ya no está tan dura la cosa, pero pues está esto todavía, no se ha escrito la última palabra, no sabemos. Pero nosotros queremos ir a predicar el Evangelio. Claro, estamos tomando nuestras precauciones, estamos tomando nuestras medidas, desde luego no vamos a ser imprudentes, pero queremos predicar el Evangelio. Y a lo mejor tengamos que padecer un poquito, a lo mejor ahí, no, en lugar de hacer 9 horas, hacemos 11 o 12, pero tenemos que predicar el Evangelio, ¿no? Y ese pasaje dice que tenemos que padecer si queremos ser glorificados juntamente con Él. Es necesario, como hijos, padecer. Ahora, yo decía que hay dos tipos de obediencia. Romanos 6:16, un poquito antes, dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Entonces este pasaje habla de que de todas maneras vamos a ser obedientes a una de las dos cosas, ya sea el pecado para muerte, o ya sea a la justicia para vida. Solamente hay de dos, o eres obediente para vida o eres obediente para muerte. El texto anterior dice que Jesús, aunque era hijo, padeció, ¿verdad? Y por padecer aprendió obediencia. Es decir, la obediencia tiene que aprender. La obediencia cuesta. Y obedecer al llamado que Jesús nos hace a veces cuesta. Pero nos habla de que hay dos tipos de obediencia, y la mayor parte de nosotros queremos obedecer a la carne, queremos obedecer al yo, queremos obedecer a lo terrenal, queremos obedecer a las obras de la carne, queremos obedecer al mundo. Y si uno obedece a esas cosas, hay un producto de ello, que es la muerte. Pero si obedecemos a Cristo, a la justicia, estamos obedeciendo a la vida, ¿no? Entonces fíjese cómo Dios nos está llevando a un mayor grado de consagración. Y ahora ese pasaje, aquel texto, se parece a aquel texto donde Jesús le dijo, un hombre tiene 2 hijos, y a uno le dice que haga una cosa, y el hijo, sí papá, pero no lo hace. Y hay otro que le dice, papá, hijo, haz esto, y el hijo va y dice, no papá, pero va y lo hace. ¿Quién es el hijo obediente? Entonces el pasaje habla de 2 tipos de obediencia, el que hace las cosas y el que no las hace.
Entonces están bien referidos estos dos tipos de obediencia y nosotros tenemos que definirnos por cuál de estas dos vamos a escoger. Ahora fíjese, 1 de Pedro 1:2 nos habla acerca de que nosotros fuimos elegidos. Fuimos elegidos. Este pasaje es 1 de Pedro 1:2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Qué dice ahí? Para obedecer. Usted fue elegido para obedecer y ser rociada con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Usted fue elegido para obedecer a la justicia. Dice la Biblia, antes presentamos nuestros miembros para servir a la injusticia, ¿no? Y dice, ahora presentemos nuestros miembros para servir a la justicia. Y este pasaje dice que según la presciencia de Dios, fuimos elegidos para obedecer a la justicia. O sea que quiera usted o no quiera, usted fue elegido para obedecer a la justicia. Sin embargo, su carne quiere obedecer a la injusticia. Su carne quiere obedecer a las obras de la carne, ¿verdad? Y entonces lo único que va a estar padeciendo es apretarse más el yugo, ¿no? ¿Qué le pasa a un animalito que le pone en su cuerdita, verdad? Y el niño, el perrito se jala, lo único que se está ahorcando, ¿no? ¿Verdad? Entonces lo que necesita es aprende de mí que soy manso y humilde de corazón, dijo Jesucristo. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Porque los padecimientos van a venir de todas maneras. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para cumplir esta elección del mismo Jesucristo en nuestra vida? 2 de Corintios 10:5. Ahí nos dice lo que tenemos que hacer para que finalmente, según la presencia de Dios, que fuimos elegidos para obedecer a la justicia, se cumpla. 2 de Corintios 10:5. ¿Ya lo tiene? Vamos a leerlo juntos, ¿no? Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y luego dice, derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Finalmente lo que Dios quiere es que usted logre ser una mujer vencedora, un hombre vencedor, que vence la injusticia, que vence la carne, que vence el yo, que vence la vanagloria, etc. ¿Cómo? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cómo es eso? Bueno, Padre, renuncio a la lujuria, a la lascivia. Llevo cautivo mi pensamiento a tu obediencia, Señor. Yo me someto a tu obediencia. Porque fui elegido según tu presencia para obedecer a la justicia. ¿No? Ahora, el pasaje que yo le di hace rato de Hebreos 12 habla de la disciplina. Dice, no habéis resistido hasta la sangre. Y luego más abajo dice que el que Dios ama lo disciplina. Porque si te dejas sin disciplina, entonces eres un bastardo, dice ese pasaje. Ese pasaje habla de la disciplina. Por cuando no hemos querido luchar contra las pasiones. Pero yo le estoy hablando de que hay otro padecimiento, ¿no? Que tenemos que enfrentar, ¿verdad? Por eso es importante que comprendamos la importancia ¿verdad? De la obediencia. Vamos a leer, por favor, Romanos 5:19. Dice este pasaje, hablando acerca de la obediencia de Jesucristo. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Eso se aplica para Jesucristo. Adán fue el primer hombre que fue desobediente, pero Jesús fue obediente
y por su obediencia muchos somos considerados justos. Pero si nosotros lo aplicamos a nuestros hogares, a nuestras familias, si tú como madre de familia eres obediente a la justicia, ¿verdad? Por esa obediencia a la justicia, los demás son declarados justos. Por la obediencia de uno. Por eso aquel pasaje dice que con uno que crea, ¿se acuerda ese pasaje? Dice, si tu marido que es inconverso consiente en vivir contigo, dice, no se lo niegues. Tu esposo es inconverso, pero consiente en vivir con él en paz. No se lo niegues, porque con uno que crea, los demás son santificados. Pero con uno que crea, obediente a la justicia, no que ande haciendo las suyas. ¿Se fija? Que sea justo. Y por ella se santifican los hijos, santifica el esposo. Ahora, no quiere decir que no necesiten salvación personal. Sí necesitan salvación personal. Pero Dios, la gracia de Dios está sobre esa casa por esa mujer que es justa. ¿No? Ahora, dice también que si esta persona que es inconversa nada más te trae pleitos, dice a paz nos llamó el Señor. Ese es otro tema, ¿verdad? A paz nos llamó el Señor, habla de que mejor quédese separado. No dice sepárese y cásese con quien quiera, dice se quédese separado. Porque ya sé lo que piensa, ¿verdad? De las obras de la carne, luego, ¿verdad? En lugar de morir a las obras de la carne, no, las alientan. Mejor, mire, si usted llegara a pensar que yo quisiera servirle al Señor, a lo mejor, ¿verdad? Señor diría, bueno, se oigo su clamor, quiere servirme. Pero ¿qué sabes tu mujer si tu marido se va a convertir? Dice la Biblia, ¿no? Entonces, bueno, son muchas cosas ahí que podríamos conversar al respecto, pero este pasaje nos habla entonces acerca de que el Señor Jesús, por la justicia de uno, todos somos justificados. Por uno que obedezca. Por eso, si lo aplicamos a nivel personal, si nosotros obedecemos con uno que obedezca, los demás son declarados justos. Por eso es importante la justicia. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Y a veces tenemos que padecer por el Evangelio. Eso es lo que no queremos. Padecer, la esposa sin conversa, hay que padecer porque la esposa un día se convierta. El esposo no quiere venir a la iglesia, o viene, pero nada más viene por venir, no se ha convertido su corazón. Y entonces tú eres fiel en el Señor, obedeces a la justicia, tarde que temprano tu esposo venía a los pies de Cristo. Padeces por el Evangelio, ¿verdad? Das testimonio y en su tiempo el hombre se convierte por el testimonio tuyo. Ahora, vaya conmigo a Marcos 8:31. Quiero insistir en esta parte donde la Biblia dice que Jesús dice que aunque era hijo padeció. Quiero regresarme al punto de la importancia de padecer. Marcos 8:31. Dice que ese pasaje que leímos de Hebreos dice que Jesús padeció y aprendió obediencia. La obediencia trae muchos frutos. Entonces, obediente, aunque se padece porque cuesta trabajo obedecer, pero trae frutos de justicia. Pero Marcos 8:31 dice este pasaje, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre, ¿qué dice ahí? Padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Entonces este pasaje tiene que ver con Hebreos 5:8 que leímos hace rato. Dice que aprendió, con lo que padeció, aprendió obediencia. Y fíjese, este pasaje dice que él mismo le decía a sus discípulos que era necesario que él padeciera de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Es necesario, si tu obediencia cabal te va a permitir descubrir del otro lado de la acera, ¿verdad? El fruto de tu obediencia. El fruto de tu obediencia. Pero ese fruto de su obediencia no la ve usted sino hasta que cruza usted el puente. ¿Usted ha soñado con puentes? ¿Algunos sueñan con puentes? Y yo soñé que iba por un puente y que me regresaba. Casi todos me dicen eso. Yo soñé que iba en un puente y que no pasaba.
¿no? Entonces yo puedo ver que no pasaron del otro lado. Se quedaron a medio camino. Frustraron algún plan que Dios tenía para llevarlos. Dios quería llevarlos a otro nivel. Pero no quisieron padecer. Se padece, hermano. Primero tienes que luchar con esa pasión. Esa pasión de ya no quiero a mi marido. Ya lo voy a dar carta de divorcio. Pero usted no quiere luchar. No. Finalmente llega el divorcio mejor. Y usted dice que fue la voluntad de Dios. Usted no luchó. Ni las manos puso. Al contrario, es víctima de la situación. No luchó. Pero cuando usted lucha, Señor, son muchas cosas que están en la jugada. Mi esposo, mis hijos, la casa. Señor, mi vida personal, mi comunión contigo. Señor, ¿cómo va a ser? Tú puedes, tú eres poderoso, Señor. Tú puedes evitar una tragedia. Lo que pasa es que tú estás sucumbiendo a eso, tú te estás dejando, diciendo, no, pues que pase. Por eso lo del puente, que no pasan, ¿no? Entonces, al revés, pasas, eres obediente a la justicia, luchas, combates contra tus pasiones y finalmente tu marido se convierte. No va a ir así como a mí me dijeron. Cuando yo me convertí, dice, se nos pasó la mano, decía. Con un poquito menos que hubiéramos orado. Se la pasaban orando porque yo me convirtiera, ya después se me convierto, me la pasaba yo en la iglesia, al trabajo, la iglesia, al trabajo. Yo buscando a Dios, metiéndome a Dios en mi cabeza y que Dios sacara todo lo malo que había en mi vida. Entonces ahora había ironía, dice, no, pues yo quería al hombre que estaba antes, etcétera, ¿no? Digo, así pasa al principio en todos los... el ser humano que no tiene mucho crecimiento espiritual tiene esas luchas, ¿no? Pero después, en la medida que tú buscas a Dios, entiendes, pasas el puente y entonces dices, Señor, yo no sabía que había este propósito detrás de todo esto. La obediencia trae fruto. Ahora se convirtió mi padre, mi madre, mis hermanos. Ahora se convirtió, Dios está haciendo una obra extraordinaria, ¿no? Dios está ganando mi familia, mis hijas, mi esposa, mis hijos, mi esposo. Y el fruto es grande, ¿no? La obra en un lugar, la obra en otro lugar. Dice, Señor, por uno que obedece, todos son justos. Hay justicia, hay un acto de justicia, de bendición, un milagro glorioso, ¿no? Por uno entró la desobediencia a todos y todos fueron contaminados. Pero por uno entró la obediencia y todos fueron llamados justos. A eso me refiero. Pero hay que combatir, hay que pelear. Pero no quieren pelear. Por eso, pero de todas maneras va a haber padecimiento. La Biblia dice que de todas maneras va a padecer, porque dice en la Biblia que para que aprendas obediencia tienes que padecer. Si no pasas la prueba ahorita, la pasarás mañana, pero tienes que pasar. Forzosamente el puente lo vas a pasar. Porque si no te quedas, ya sé que por las buenas o por las malas, porque según la presencia de Dios fuiste elegido para que seas obediente a la justicia de Dios. ¿Me estás siguiendo? Todo esto que estoy diciendo es así funciona, nada más que como que son letras nada más, ¿verdad? Tienen que vivirlo para que todos descubran que la obediencia trae un fruto de justicia a los que son ejercitados en ella. Ahora imagínense, la Biblia dice que si hijos, herederos y coherederos con el Señor Jesucristo, si es que padecemos, para que juntamente con Él seamos glorificados, hablando del arrebato, hablando de ser resucitado cuando Él venga. Pero eso sí padecemos. O sea que es como los soldados que van a la guerra y les ponen su medalla de héroes, ¿verdad? Porque salvaron un pelotón, salvaron una trinchera, qué sé yo. Dieron su vida por algo. Es algo así, parece. Es como la gloria que se gana a los olímpicos después de mucho esfuerzo, de mucha dedicación. Ahora vamos a ver un poquito acerca de los padecimientos. Vamos a ver, por favor, lea conmigo Mateo 16, 21.
Espero que vaya siendo más clara la enseñanza. Dice 16:21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces, él iba a ir a Jerusalén, pero es necesario padecer mucho. Ya lo leímos ahorita en el texto anterior. Él iba a padecer de varias cosas. Marcos 17:12. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces Jesús padeció como Elías. Elías, dice Jesús, Elías ya vino y no lo conocieron. A Juan el Bautista lo habían degollado. Y nos dice que es necesario que él también padeciera como Juan el Bautista. Se fue Mateo 17:12. Entonces, ahora, todo esto tiene un propósito de enseñanza. Ahorita lo vamos a ver. Marcos 9:12 dice, lo voy a leer un poquito, usted busque o anote. Respondiendo, él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. El mismo Jesús decía de sí mismo que el Señor Jesús era necesario que padeciera y que fuera tenido en nada. A nosotros nos dicen que vamos a padecer y vamos a ser tenidos en nada. Dicen, no, pues no le entro. Uno siquiera quiere llevarse una coronita, un premio, un aplauso, un diploma, algo que le diga, no, pues una palmada aunque sea. Pero dice la Biblia que Jesús tenía que padecer mucho y ser tenido en nada. ¿No? Entonces fíjense cómo yo estoy hablando de un padecer por el Evangelio y estoy hablando de Jesucristo. Y podemos seguir hablando de Jesucristo. Padeció mucho y fue desechado por las generaciones. Padeció mucho, dice la Biblia, dice, para entrar en la gloria. También padeció mucho de diversas pruebas. Dice, y sigue hablando de diversas formas en que él padeció. Fue tentado, pero en nada pecó. ¿No? Para aprender, todo esto para aprender obediencia. Ahora, ¿qué nos sirve a nosotros esto? Ahora quiero hablar un poquito de nosotros. Lucas 13:2, por favor. Este pasaje nos habla de padecer, pero de padecer por causa de nuestros pecados. Lucas 13:2 dice, respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Entonces esos galileos que habían muerto ahí, habían padecido por sus pecados. Por ejemplo, lo de las cosas que pasaron allá en Estados Unidos, esos 50 que estaban en una salón de fiesta y un hombre disparó y mató. Obviamente no estamos de acuerdo, pero eran pecados, ¿está de acuerdo conmigo? Ahí hay pecado. Muchas de las cosas que están pasando, de fondo hay pecado. Y la gente padece la consecuencia de sus actos. Dice, no, pero dicen, no penséis que eran más pecadores que vosotros, que todos los galileos. Dice, entonces el hombre puede padecer, pero por sus pecados. Pero yo no hablo de padecer por los pecados. Yo hablo de padecer con dignidad, por el Evangelio. Dice Hechos 9:16. Que Dios nos tenga por dignos en caso de tener que padecer. 9:16 dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿De quién decían esto? De Pablo. Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Predicar el Evangelio para Pablo, Dios le dijo que iba a padecer mucho. Él había sido perseguidor de la iglesia. Y si yo le mostraré cuánto es necesario padecer por el Evangelio. Toda esa pasión que él tenía como judío, Dios la puso ahora como cristiano. Y padeció muchas cosas por predicar el Evangelio. Fue apedreado,
en Listra, por ejemplo. Fue perseguido, encarcelado muchas veces. Dice la Biblia, hay todo una letanía respecto a Pablo que decía perseguido, en peligros de muerte, en peligros de ladrones, en peligros de los de mi nación, etc. Predicar el evangelio no era fácil. Entonces yo hablo de padecer, pero ahora tiene sus recompensas. Padecer, la Biblia dice que sí, ¿verdad? Por ejemplo, 2 de Corintios 1:6. Segunda de Corintios 1:6 dice: pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Este pasaje dice que sí hay pruebas, pero vamos a ser consolados para salvación. Para salvación. A veces, por eso decía yo lo otro, ¿verdad? Que con uno que es obediente, los demás son justificados. Y si trae su ventaja. Cuando llegamos a tener que padecer por causa del evangelio, por predicar el evangelio, ¿verdad? Es para consolación y para salvación. Y cuando tú volteas a ver, tú estás trabajando en Guerrero, estás trabajando en Xochitlahuaca, estás yendo y viniendo, trabajando, preocupado por esa obra. El Señor hace algo con tu gente, hace algo con tu esposo, hace algo con tu hijo, hace una maravilla ahí en tu colonia, en tu familia, en tu país. Dios no se queda con nada. Es para consolación. ¿Cuál es la consolación? Una llamada. Tu padre se acaba de convertir al evangelio. Tu madre que estaba condenada a morir por cáncer, hoy el Señor la sanó. Dios hace misericordias, hace maravillas, recompensa a sus siervos cuando les sirven. Entonces tiene su ventaja. Cuando padecemos tribulación es para ser consolados para salvación. La satisfacción más grande sería estar haciendo un esfuerzo evangelístico y que estemos ganando almas para Cristo. Que estemos viendo, por ejemplo, a mí me consuela y me da gozo ver que hay gente en la zona maya que está convirtiéndose al evangelio. El hermano Julián publica los bautismos que ha hecho allá. ¿No? Saber que un hermano maya fue a la primera escuela misionera que hicimos allá, era la segunda allá en Acacoyagua, fue al entrenamiento. Y saber que estamos ganando, que estamos trayendo conciencia, conversiones a Cristo, ¿verdad? Eso trae una enorme satisfacción, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos otro texto que dice 2 de Tesalonicenses 1:5, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por lo cual asimismo padecéis. Entonces, el que tú padezcas, es para que seas tenido por digno del reino de Dios. Es decir, vamos a entrar al reino de los cielos, al reino de Dios, pero no lo vamos a hacer sí sin padecer. O sea, sí va a haber padecimiento por alcanzar el reino de Dios, para ser tenidos por dignos. Dice este pasaje, esto es demostración del justo juicio. Tenemos que leer el antetexto para que vea, comprenda, pero habla de aflicciones, de sufrimientos, de persecuciones. Dice, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. En alguna ocasión, yendo a evangelizar allá por las calles de San Pablo de las Salinas, aquí atrás de Villa de las Flores, íbamos repartiendo unos folletos, un grupo de hermanos, y una hermana le dio un folletito a una niña. La niña se metió a su casa, muy contenta. Acto seguido sale un hombre energúmeno y está gritando, ¿quién le dio este papel a mi hija? Y haciéndolo pedazos ahí en su mano. Y la hermanita que se había logrado acomodar en una piedra para descansar, ahí le dijo yo, y le aventó el papel en su cara.
Y entonces un hermano oaxaqueño, chaparrito, morenito, así bien corriudo, le dice, ¿por qué golpea usted a la hermana? Le dice con las manos así, ¿por qué golpea usted a la hermana? Y entonces el hombre, usted la va a defender, y le dio una cachetada, pero una gran cachetada. El hombre, corriudo, él casi ni se movió. El hombre había sido violento en su vida anterior. Y yo sabía que era un hermano, era mi compañero, dije, ahorita se va a armar aquí la cosa. El hombre se quedó quieto. Y entonces le dijo, que Dios lo bendiga, le dijo. Y el otro dijo, que Dios te bendiga ni que nada. Si ustedes vuelven a venir, yo los corro a pistolazos. Eso fue lo que dijo, eso fue un padecer por el evangelio. Y entonces el hombre se metió y todos nos juntamos, íbamos como 6, nos juntamos. Y ahí en ese lugar la gloria de Dios estaba. En la presencia de Dios flotando en el ambiente. Fortaleciendo y consolando al hermano, a la hermana y a todos los que estábamos ahí, que habíamos padecido pues este vituperio, esta persecución. Y la gloria de Dios ahí flotando. Pero digo, uno padece por el evangelio a veces. Se necesita ir más allá para ganar almas para Cristo. Necesitamos, yo no estoy diciendo que vayamos todos a sufrir alguna cosa para ver que tengo algo que contar, absolutamente no se hace por eso. Se hace por predicar el evangelio y punto. Y a veces hay algún padecimiento y ni modo, Señor, en tu nombre. Pero ese padecimiento es para aprender obediencia. La obediencia de ir y predicar el evangelio. La obediencia de morir por causa del evangelio. ¿No? Dice la Biblia que la semilla tiene que caer y morir para que lleve mucho fruto. El fruto viene muriendo. Si tú no mueres, no hay fruto, te quedas solo. Ahí contemplando cómo todo se desenvuelve y el divorcio avanza y los hijos se dicen, ¿quién sabe qué pasa? No hay fruto, pues, de justicia. En cambio, buscando a Dios y obviamente con un razonado equilibrio, Dios trae victorias. Dice la Biblia, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Al judío primeramente y después al griego. No me avergüenzo porque es poder de Dios. Cuando tú predicas el evangelio hay un poder de Dios para salvar a los hombres y para que Dios se glorifique en tu vida y en las cosas que traes en tu cabeza. Tú vas a predicar, pero traes la preocupación de algo, de alguien. Señor, haz la obra ahí y Dios se glorifica. Así es como Dios opera. Entonces, dice la Biblia en un pasaje de 2 Timoteo 1:12, yo pido a mi hermano Luis que pase por favor, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. 2 Timoteo 1:2. No me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Cuál es el depósito? Usted hace un depósito. El depósito es como esa inversión que usted está haciendo. Usted está invirtiendo su vida. Dice la Biblia que hagamos tesoros en los cielos, donde la polilla y el orín no corrompen, ni los ladrones minan ni hurtan. Tú estás haciendo un depósito en el cielo, eterno, de almas, de vidas, de servicio, de honrar, de glorificar a Dios. Amén. Entonces cuando tu mente trasciende, tu corazón, tu espíritu trasciende y va más allá de lo que hasta ahora has hecho en el Cristo, Dios no se queda con nada. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, porque yo no me avergüenzo, porque mi depósito está seguro en Cristo. Él no se queda con nada. Al día de hoy usted puede ver su vida hacia atrás y decir, ¿qué Dios ha hecho en mi vida? Y usted mire y dice, Señor, gracias. Tú has sanado, has liberado, has proveído.
Señor, los hijos van a la escuela y van creciendo en la obra de Dios. Tú estás haciendo algo en mí. ¿Por qué no me suelto y me entrego completamente a ti? Si así has hecho, ¿qué será si yo diera mi vida por ti? ¿Qué sería si yo me involucrara, me esforzara, me pusiera yo ahí a las órdenes de los pastores de la iglesia? ¿Qué sigue? Bueno, vámonos a preparar, pues me preparo. Lo que sigue es involucrarme en algún servicio, lo hago. Y si lo que sigue es ir a conquistar, pues voy a conquistar. Dios nos quiere llevar a más. No podemos quedarnos estáticos, estancados. Tenemos que ir a más. Si no, nuestra vida se va desgastando ahí, no pasa nada, sin ton ni son. Nos vamos haciendo más viejos y no pasó nada. Necesitamos ir a más. Algún esfuerzo tenemos que hacer. Algún esfuerzo. Estos días que viene, esta semana vamos a hacer un entrenamiento de 3 días. Pues eso lo hago. Vengo, aquí me siento, aquí me entreno. ¿Voy a trabajar con niños? Bueno, vamos a trabajar con niños. Después la otra semana, del 18 al 22, vamos a trabajar. Pues voy a trabajar, lo voy a hacer con gusto para el Señor. Hay un sacrificio que hacer y me voy a padecer. Mi esposo no me va a dejar. Mi esposo va a decir: ¿a dónde vas? Voy a hacer un trabajo con niños, voy a trabajar. Miras qué hermoso es. Ayer los jóvenes se fueron a evangelizar, estaban dando testimonio. Dice: qué hermoso, para ser mi primera vez que yo salgo a predicar. Dice: los niños se convertían, los papás se convertían. Como 100 personas se convirtieron entre niños y adultos ayer. Todo el esfuerzo que se hizo de entrenamiento, vamos a trabajar y lo obedecemos. Y aquí todos los días se hacen esfuerzos. Por ejemplo, las células de estudio salen en las noches, el día que le toca su clase, su tema. Las mujeres aquí están trabajando, bueno, pero hay que ir a más. Hay que ir a más. Si usted queda ahí ensimismado, ¿verdad? Finalmente va a crear fruto para sí mismo, no fruto para los demás, puro fruto de injusticia. No va a haber frutos de justicia para Dios. Dice Hebreos 2:18: pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, Jesús padeció, venció la tentación. Ahora él puede socorrernos a nosotros cuando también padecemos tentaciones. El padecimiento trae muchos. Bienaventurado, dice: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Si tú padeces por causa del evangelio, eres bienaventurado. Bienaventurado, doblemente feliz. Porque dice: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Es mejor, de todas maneras va a padecer. Mejor padezca haciendo el bien que haciendo el mal. Entonces y trae otros frutos, y creo que el fruto mayor del padecimiento es que aprendamos obediencia. Esta es la obediencia que tenemos que aprender. Que muriendo al yo, que muriendo a la carne, que muriendo a lo terrenal, que muriendo a las obras de la carne, que muriendo a los sueños, a las pasiones, puedas vivir para Cristo, servirle. Y si en ese servir padeces, eres bienaventurado. Y no me avergüenzo, porque mi depósito está seguro en Él, para que Él pueda hacer justicia, para que pueda consolarnos con la salvación que Él hará en tu vida y en otros. Mire, yo conocí a una anciana que, por cierto, se llamaba Evangelina. Y en lo que hacía se convirtió por un folleto que alguien que dejó en su casa. En estos días vamos a ir a repartir folletos. Y ella recogió el folletito. Era una mujer anciana. Vio el mensaje, fue a la iglesia, se convirtió a Jesucristo.
Y los actos seguidos se salía a repartir folletos. Entonces yo iba con ella. Era aprendiz. Y yo admiraba a esa anciana, cómo iba a repartir. Y se llamaba Evangelina. Después descubrieron que tenía cáncer. Entonces yo iba a su casa. Yo nuevo en el evangelio, no tenía yo mucho, pero yo iba a verla porque era mi compañera de evangelismo. Y siempre la encontraba muy decaída. Entonces yo oraba por ella, con la poca fe que yo tenía. Y se incorporaba la mujer. Se sentaba y comía y platicaba. Volví a yo ir unos días después, estaba postrada. Oraba yo por ella y se sentaba, comía, platicaba. Hasta que un día partió. Antes de partir me regaló un libro que me lo leí todito. Ella se llama Evangelina. Por un folletito que encontró se convirtió. Y se convirtió en evangelista. Usted puede hacer la diferencia. Usted puede arriesgarse. Salga de la comunidad, haga algo. Estos días de julio vamos a estar trabajando. Estos días de agosto vamos a estar trabajando. Unos vamos a viajar, otros se quedan. Bueno, los que se quedan, quédense orando. También trabajemos en este proyecto que tenemos. ¿Cuántos están dispuestos a padecer? ¿Cuántos están dispuestos? Con uno que obedezca en su hogar, en su familia, los demás serán declarados justos. Por amor a usted. Por amor a usted, Dios va a tener misericordia a los demás. Usted va a ver cómo Dios multiplica su bendición sobre su casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. O sea, no es en vano servirle a Dios. No es en vano. Te dejan abundantes creces y bendiciones. Amén. Yo vi que se ponga de pie, por favor.